Cuidado, es demasiado rápido, gritó la chica apache. El hombre de la montaña dudó, y luego le calentó el corazón. El hombre de la montaña avanzaba con pasos firmes, pero el terreno no perdonaba errores. Sus botas estaban gastadas por los caminos, y su ropa llevaba el polvo de muchos viajes. No era un aventurero por diversión, subía a esas tierras porque era la única forma que conocía de ganarse la vida. Durante años había trabajado guiando a personas por senderos difíciles, llevando provisiones, arreglando cercas y buscando animales extraviados. Conocía el frío, el cansancio y el silencio. Lo que no conocía era ese lugar en particular tan alto y tan cambiante. El viento soplaba con fuerza levantando la tierra seca. A cada paso pequeñas piedras rodaban cuesta abajo. El hombre se detuvo un momento para mirar el camino. Parecía estable, pero algo en su interior le decía que debía ir con cuidado. Aún así, la prisa le empujaba. Había prometido llegar antes del atardecer a una cabaña donde lo esperaban herramientas y si se retrasaba la noche lo alcanzaría en la montaña, y eso nunca era buena idea. Desde lo alto de una roca la joven había salido temprano a revisar un antiguo sendero que su familia usaba desde hacía generaciones. Conocía cada cambio del terreno, cada grieta que se abría después de las lluvias, cada zona donde la tierra parecía firme pero no lo era. Cuando vio al forastero avanzar con tanta confianza, sintió un nudo en el pecho. Él no sabía que ese tramo se había vuelto peligroso después de las últimas tormentas. La joven dudó unos segundos. No le gustaba llamar la atención de extraños. Muchas veces había visto a personas pasar sin escuchar a nadie, convencidas de que sabían más de lo que en realidad sabían. Pero si el hombre daba 2 pasos más sin cuidado, podía resbalar y lastimarse. Tomó aire y, reuniendo valor, alzó la voz para advertirle. El grito cruzó el viento como una señal clara. El hombre se detuvo de golpe. No esperaba escuchar a nadie en un lugar tan solitario. Miró alrededor buscando de dónde venía la voz. Sus ojos se encontraron con la figura de la joven en lo alto de la roca. Ella levantó la mano y señaló el suelo frente a él indicándole que no avanzara tan rápido. Él frunció el ceño, confundido, pero algo en su tono dio un paso atrás y probó el terreno con cuidado. Una parte del suelo cedió ligeramente bajo su peso. Comprendió entonces que había estado a punto de cometer un error. Se quedó quieto unos segundos, respirando despacio. No le gustaba sentirse advertido por alguien que no conocía, pero tampoco era terco cuando se trataba de su propia seguridad. Levantó la mirada hacia la joven y asintió en señal de agradecimiento. No dijo nada. El viento se llevó cualquier intento de palabra. Ella bajó de la roca con cuidado, usando un camino lateral que solo alguien del lugar sabría ver. Cuando llegó hasta él mantuvo cierta distancia. No había miedo en su rostro, pero sí prudencia. Le señaló una ruta alternativa, un paso más firme que bordeaba la zona inestable. El hombre observó el camino que ella marcaba. No era tan directo como el que había elegido, pero se veía más seguro. Dudó un momento mirando su reloj, pensando en el tiempo que perdería. Luego recordó la sensación del suelo cediendo bajo su bota. Decidió confiar. Avanzaron despacio, cada uno atento a sus propios pasos. No hablaron mucho. Él no quería incomodarla con preguntas, y ella prefería el silencio del lugar. Aún así, el simple hecho de caminar en la misma dirección cambió algo en el ambiente. El hombre empezó a notar detalles que antes había ignorado. El sonido de las aves, la forma en que el viento se colaba entre las rocas, el olor de la tierra después de la lluvia. Comprendió que no solo se trataba de llegar rápido, sino de llegar bien. En un punto del camino una piedra suelta rodó cerca de sus pies. Él se detuvo y respiró hondo. La joven le hizo un gesto para que apoyara primero el talón en una parte más firme. Él siguió la indicación. El paso fue más seguro. En ese pequeño gesto sintió algo que no esperaba. Alivio. No por haber evitado un tropiezo, sino por no estar solo en un lugar tan grande. Continuaron unos minutos más hasta que el terreno volvió a ser estable. La joven se detuvo y señaló que, a partir de ahí, él comprendió que ella no iba a acompañarlo todo el trayecto. Se quitó el sombrero en un gesto sencillo de respeto y agradecimiento. Ella inclinó la cabeza aceptando el gesto sin grandes palabras. Antes de separarse, el hombre miró una vez más el tramo peligroso que había. Pensó en lo fácil que había sido confiar solo en su prisa y no en su atención. Aquella advertencia le había evitado un problema serio. Mientras retomaba su camino, sintió algo cálido en el pecho, una sensación tranquila que no tenía que ver con el clima. Era el recuerdo de un gesto simple de ayuda,
de esos que no cambian el mundo pero sí cambian un momento importante del día. La joven lo observó alejarse hasta que su figura se hizo pequeña entre las rocas. Luego volvió a su ruta. Para ella había sido solo una advertencia necesaria. Para él había sido un recordatorio de que, incluso en los caminos más solitarios, la ayuda puede aparecer de donde menos se espera. El hombre siguió su camino con un paso más lento que antes. Ya no sentía la misma prisa. La advertencia de la joven le había dejado una idea clara en la mente. En la montaña, la velocidad no siempre es una virtud. A veces, ir despacio es la única forma de llegar bien. El sendero se estrechaba entre rocas altas, y la luz del sol entraba en pequeñas franjas que se movían con el viento. Cada sonido parecía más fuerte ahora: el crujir de la tierra bajo sus botas, el roce de su chaqueta, el latido tranquilo de su respiración. Mientras avanzaba, recordó otras veces en las que había confiado demasiado en su experiencia. En el pasado, esa confianza le había costado. Una vez muchos años atrás se había quedado sin provisiones por no escuchar a un anciano del valle que le advirtió sobre un cambio de clima. Desde entonces había aprendido a prestar atención a las señales, pero con el tiempo había vuelto a relajarse. La montaña no castiga de inmediato, pensó, pero siempre enseña tarde o temprano. El camino lo llevó a una zona donde el suelo era más suave. Había pequeñas huellas de animales y el aire se sentía más fresco. Se detuvo un momento para beber agua y descansar. Con nubes que se movían despacio. No parecía que fuera a llover, pero el viento había girado, y eso en la montaña podía significar muchas cosas. Guardó su botella y decidió no quedarse demasiado tiempo quieto. Un poco más adelante el sendero se dividía en dos. Uno era más corto y subía directo por una pendiente, el otro rodeaba la colina con una curva larga. El hombre se quedó mirando ambos caminos. El más corto le ahorraría tiempo, pero se veía empinado y lleno de piedras sueltas. El otro parecía más seguro, aunque tardaría más en llegar. Recordó la voz de la joven, firme y clara, pidiéndole que no avanzara tan rápido. Sonrió para sí mismo y eligió el camino largo. El trayecto le dio tiempo para pensar. Hacía años que vivía entre montañas, pero rara vez se detenía a reflexionar sobre por qué seguía. No era solo trabajo. Había algo en esos lugares altos que lo hacía sentir en calma. En los pueblos el ruido y las prisas lo cansaban. En cambio, en la montaña, cada paso tenía sentido. Cada decisión importaba. Tal vez por eso la advertencia de la joven le había llegado tan hondo. Le recordó la importancia de estar. Mientras rodeaba la colina vio humo a lo lejos subiendo en una línea delgada. No era un incendio grande, más bien parecía una pequeña Eso le llamó la atención. En esa zona no solía haber gente, y menos a esa hora del día. Dudó unos segundos, pero la curiosidad pudo más que el cansancio. Cambió un poco su ruta para acercarse con cuidado, sin hacer ruido. Al llegar a una distancia segura, distinguió una figura sentada junto a un fuego pequeño. Era la misma joven que lo había advertido antes. Estaba calentando agua en un recipiente sencillo. El hombre se detuvo. No quería asustarla apareciendo de repente. Aclaró la garganta suavemente para hacerse notar. Ella levantó la vista de inmediato, alerta, pero al reconocerlo su postura se relajó un poco. Se miraron en silencio por unos segundos. No había tensión, solo una calma extraña, como si ambos aceptaran la presencia del otro sin necesidad de explicaciones. Ella respondió con un gesto parecido. El fuego crepitaba, y el olor a humo se mezclaba con el aire fresco de la tapa. El hombre se acercó despacio sin invadir su espacio. Señaló el recipiente y luego su propia botella vacía, como preguntando si podía llenar un poco de agua caliente para preparar algo simple de comer. Ella asintió. No dijo muchas palabras, pero su gesto fue claro. Compartir un poco de agua no le parecía un problema. Mientras él se ocupaba de su comida sencilla, ella siguió atendiendo. Se sentaron a una distancia cómoda, sin necesidad de hablar todo el tiempo. El silencio no era incómodo. De vez en cuando uno de los dos miraba el cielo o el terreno. El hombre notó que ella observaba el viento y las nubes con atención, como si leyera un mensaje en ellos. Él la miraba con curiosidad respetuosa. No sabía mucho de su vida, pero se daba cuenta de que ese lugar era más suyo que de cualquier forastero. Después de comer, el hombre rompió el silencio con una frase simple de agradecimiento. Le dijo que su advertencia le había ayudado a evitar un mal paso. Ella lo escuchó y asintió. Respondió con pocas palabras, explicando que ese tramo del sendero había cambiado después de las lluvias recientes. No había intención de dar lecciones, solo de compartir un hecho. A él le gustó ese tono directo, sin orgullo ni reproche. Hablaron un poco más, con frases cortas.
Él mencionó la cabaña a la que se dirigía. Ella dijo que conocía el lugar y que el camino que él había elegido ahora era el mejor para llegar sin problemas. Eso le dio tranquilidad. No era una guía formal, pero su simple confirmación le servía como apoyo. Sentía que, de alguna manera, el encuentro no había sido casual. El sol comenzó a bajar, pintando las rocas con tonos suaves. El hombre se levantó listo para seguir su camino antes de que la luz disminuyera demasiado. Volvió a agradecerle con un gesto sencillo. Ella le deseó buen camino con una mirada tranquila. No hubo promesas de volver a verse ni planes futuros. Cada uno tenía su propia ruta. Mientras se alejaba, el hombre notó que su paso era más sereno que en la mañana. No sentía la prisa de antes. Llevaba consigo algo más que provisiones, una sensación de calma y de respeto renovado por el lugar y por quienes lo conocían de verdad. Pensó que tal vez la montaña no solo enseñaba a caminar con cuidado, sino también a escuchar a quienes saben leer sus señales. La joven, por su parte, se quedó junto al fuego un rato más, observando cómo la figura del forastero se perdía entre los senderos. Para ella había sido un encuentro simple, uno más en un día de trabajo. Aún así, sintió que había hecho lo correcto al advertirlo y compartir un poco de su tiempo. En la montaña, pensó, los caminos se cruzan por una razón, aunque esa razón sea solo recordar que la atención y la calma pueden evitar muchos problemas. Cuando el fuego se apagó, ella recogió sus cosas y siguió su ruta. El aire se enfriaba poco a poco, y la tarde daba paso a una luz. Ambos continuaron sus caminos distintos, llevando consigo la huella tranquila de un encuentro breve, de esos que no hacen ruido, pero que dejan una marca silenciosa en la forma de mirar el camino. El cielo empezó a cambiar de color más rápido de lo que el hombre había esperado. Los tonos claros del atardecer se volvieron más profundos, y una sombra larga cubrió el sendero. Aunque el camino era más seguro que el anterior, no dejaba de ser estrecho y lleno de curvas. Él ajustó la correa de su mochila y siguió avanzando con atención. Sentía el cansancio en las piernas, pero también una calma nueva en la mente. No se trataba solo de llegar a la cabaña, ahora quería llegar bien. El viento soplaba con ráfagas suaves que traían consigo el olor de la tierra fría. A lo lejos se escuchaba el canto de algún ave que buscaba refugio. El hombre se detuvo un momento para observar el entorno. La montaña parecía tranquila, pero sabía que esa calma podía cambiar en cualquier momento. Recordó las palabras sencillas de la joven, empezó a imitar ese hábito. Miró las nubes, la dirección del viento, la forma en que la luz se escondía entre las rocas. No entendía del todo esos mensajes, pero prestar atención ya lo hacía sentir más seguro. El sendero bajaba hacia una pequeña hondonada donde corría un hilo de agua. El hombre se acercó para refrescarse el rostro. El agua estaba fría y clara. Se arrodilló con cuidado y dejó que el cansancio saliera un poco con cada respiración. En ese momento, escuchó un ruido detrás de él. No era fuerte, pero sí constante, como el crujir de ramas secas. Se levantó despacio y miró alrededor. No vio a nadie, solo el movimiento de algunas hojas por el viento. Aún así, se mantuvo atento. En la montaña, los sonidos pequeños pueden ser importantes. Siguió su camino con más cuidado. A cada paso sentía que su mente estaba más despierta. No pensaba solo en llegar, sino en todo lo que pasaba a su alrededor. De repente el sendero se estrechó tanto que tuvo que avanzar de lado durante unos metros. A un costado la pendiente bajaba con fuerza. No era un lugar para distraerse. Apoyó la mano en la roca fría para mantener el equilibrio y avanzó despacio. En ese tramo, recordó una frase que había escuchado hace tiempo. En los lugares difíciles el paso más lento es el más seguro. Sonrió al darse cuenta de que ahora entendía mejor esa idea. Después de superar ese paso estrecho, el terreno volvió a abrirse un poco. El hombre respiró con alivio. Vio a lo lejos la silueta de la cabaña. Aún faltaba un tramo largo, pero al menos ya podía verla. Esa visión le dio fuerzas. Ajustó su paso, sin apresurarse pero con decisión. El aire se volvía más frío conforme avanzaba. Se subió el cuello de la chaqueta y siguió caminando. Mientras tanto, la joven apache también avanzaba por su propio sendero. Su ruta la llevaba por una zona más alta, desde donde podía ver gran parte del valle. Conocía esos caminos desde pequeña. Cada curva le traía recuerdos de caminatas con su familia, de enseñanzas simples sobre cómo leer el terreno y respetarlo. Pensó en el forastero y en su manera de caminar al principio, tan rápido, tan confiado. No lo juzgó. Sabía que quienes vienen de otros lugares no siempre entienden los tiempos de la montaña.
En un punto alto, la joven se detuvo para observar las nubes se movían con un ritmo distinto. No era una señal de peligro inmediato, pero sí un aviso de que el clima podía cambiar durante la noche. Decidió bajar un poco más rápido para llegar a un refugio natural que conocía. No le preocupaba el frío, pero prefería no caminar en la oscuridad total. Mientras descendía, pensó que el hombre también estaría en camino. Esperaba que llegara a tiempo. El hombre, por su parte, se encontró con un tramo donde el suelo estaba cubierto de hojas secas. Sabía que esas hojas podían ocultar piedras sueltas. Probó cada paso antes de apoyar todo el peso. A veces el cansancio empuja a descuidarse, pero él se mantuvo atento. En su mente aparecía la imagen de la joven señalándole. No era una voz que diera órdenes, sino una presencia tranquila que le recordaba ir con cuidado. Eso lo ayudaba a mantener la calma. Cuando estaba a medio camino de la cabaña, escuchó de nuevo un ruido, esta vez más cercano. Se detuvo. El sonido venía de un costado del sendero entre los arbustos. No parecía una amenaza, pero sí algo que se movía. Esperó unos segundos. Un pequeño animal cruzó rápido el camino y desapareció entre las rocas. El hombre soltó el aire que había contenido sin darse cuenta. Agradeció no haberse asustado ni haber reaccionado de forma brusca. En la montaña, el respeto también es saber cuándo no hacer ruido. El cielo se oscurecía poco a poco. La luz ya no era tan clara, pero aún podía ver el sendero sin problema. Aceleró un poco el paso, sin correr. La cabaña se veía cada vez más cerca. Cuando por fin llegó a la puerta, sintió un alivio profundo. No era una cabaña cómoda, solo un refugio sencillo de madera. Pero para él era suficiente. Dejó su mochila en el suelo y se sentó un momento en el escalón de entrada. Respiró hondo, dejando que el cansancio se acomodara en su cuerpo. Dentro de la cabaña, preparó una pequeña lámpara y revisó. Todo estaba en orden. Hervía hasta la mandíbula del favorito, pero que él no está pasado. Mientras se acomodaba, pensó en el día que había tenido. Había salido con prisa y ahora terminaba con una calma que no esperaba. No era solo el cansancio físico. Era una sensación más profunda, como si algo en su manera de estar en la montaña hubiera cambiado un poco. Se dio cuenta de que había aprendido más de lo que parecía en un encuentro breve. La joven llegó a su refugio natural poco después. Era una zona protegida por rocas, donde el viento no soltaba. Se sentó un momento para descansar y beber agua. Miró hacia el valle donde las luces de algunos refugios lejanos empezaban a verse como puntos pequeños. Pensó en la gente que dormía en esos lugares, cada uno con su propia historia. El forastero sería uno de ellos ahora. Le deseó en silencio que la noche fuera tranquila para él. La noche cayó con suavidad. En la cabaña, el hombre se acomodó para descansar. Antes de cerrar los ojos, pensó en el sendero peligroso de la mañana, en la advertencia, en el fuego compartido y en el camino recorrido con más atención. No sabía si volvería a encontrarse con la joven, pero sentía que su forma de caminar por la montaña ya no sería la misma. Había aprendido a escuchar un poco más, a mirar con más cuidado y a no dejar que la prisa le robara la calma. En el refugio natural, la joven también se preparó para descansar. El viento se había calmado y el cielo estaba lleno de estrellas. Se recostó mirando ese brillo distante. Para ella, el día había sido uno más de trabajo y cuidado del terreno. Aún así había algo distinto en su ánimo, una sensación tranquila por haber hecho lo correcto en el momento justo. En la montaña, pensó, a veces lo único que se necesita es prestar atención y ofrecer una advertencia a tiempo. Así ambos descansaron en lugares distintos, unidos solo por el recuerdo silencioso de un día compartido en el mismo camino. Cada uno siguió su vida, pero con una pequeña huella nueva en la forma de mirar el sendero que tenían delante. La mañana llegó con un aire fresco que entraba por la pequeña ventana de la cabaña. El hombre abrió los ojos despacio, escuchando los sonidos del lugar. El viento había cambiado durante la noche y ahora soplaba con... Se levantó con cuidado para no marearse y estiró las piernas, que aún sentían el peso del camino del día anterior. Preparó una bebida caliente con lo poco que tenía y se sentó a beberla mirando hacia las montañas. La luz del amanecer pintaba las rocas con tonos suaves, y por un momento se quedó en silencio agradeciendo estar ahí. Antes de salir revisó sus herramientas. Tenía trabajo que hacer ese día en una cerca que el clima había dañado. No era un trabajo complicado, pero requería paciencia y atención. Guardó lo necesario en su mochila y salió de la cabaña. El aire frío le despejó la mente. Caminó por el sendero con pasos firmes, pero ya no tenía la prisa de otros días. Cada paso era una elección tranquila. A cierta distancia vio movimiento entre las rocas.
No se acercó de inmediato. Esperó unos segundos para reconocer la figura. Era la joven que había conocido el día anterior. En Aventigrad, ella caminaba con paso seguro revisando el terreno. El hombre se detuvo y levantó la mano en un saludo sencillo. Ella lo vio y respondió con un gesto parecido. No había sorpresa en el encuentro, solo una sensación natural de que sus caminos volvían. Se encontraron en un punto donde el sendero se abría un poco. Él le explicó con palabras simples que iba a revisar una cerca dañada más arriba. Ella le dijo que ese tramo del camino estaba bien, pero que debía evitar una zona donde el suelo se había vuelto blando por la humedad de la noche. Señaló el lugar con calma, sin dar órdenes. Él escuchó con atención y agradeció la indicación. No había orgullo en su respuesta, solo respeto. Caminaron juntos unos minutos, cada uno a su ritmo. No hablaban todo el tiempo, pero el silencio no era incómodo. A veces ella señalaba una roca suelta o una raíz que podía hacer tropezar. Él asentía y ajustaba su paso. El hombre se dio cuenta de que caminar junto a alguien que conoce el terreno cambia por completo la forma en que uno se mueve. No se trata de que el otro haga el camino por ti, sino de aprender a ver lo que antes pasaba desapercibido. Llegaron a un punto donde sus rutas se separaban. La joven debía seguir hacia una zona más alta para revisar un manantial. El hombre continuaría hacia la cerca dañada. Se detuvieron un momento. Él le dio las gracias por la ayuda y por las advertencias. Ella respondió con un gesto sencillo, como si fuera algo natural. No hicieron promesas de volver a verse, pero hubo una mirada tranquila que decía más que muchas palabras. El hombre siguió su camino con una sensación de compañía, aunque ahora caminara solo. Llegó a la cerca y empezó a trabajar. El daño no era grave, pero sí suficiente para causar problemas si no se arreglaba. Mientras ajustaba las piezas con paciencia, pensaba en lo diferente que se sentía ese día. Antes el trabajo era solo una tarea que había que terminar rápido. Ahora lo hacía con más calma, observando el entorno, escuchando los sonidos del lugar. Se dio cuenta de que esa calma hacía. El sol subió un poco más en el cielo. El hombre se detuvo para beber agua y descansar un momento. Miró alrededor. Desde ese punto, se veía parte del valle y los senderos que lo cruzaban. Pensó en cuántas personas habían pasado por allí antes que él, cada una con su propia prisa, sus propios miedos y sus propias razones. En ese momento sintió una conexión tranquila con ese lugar. No era dueño de la montaña, pero sí parte de ella mientras la recorría con respeto. Mientras tanto, la joven el camino era empinado, pero ella lo conocía bien. Al llegar, revisó el flujo del agua. No había problemas graves, solo algunas piedras que habían cambiado de lugar. Las acomodó con cuidado para que el agua siguiera su curso natural. Ese trabajo sencillo era importante para mantener el equilibrio del lugar. Mientras lo hacía, pensó en el forastero. No sabía mucho de él, pero había notado su cambio en la forma de caminar. Eso le pareció un buen signo. En la montaña, quien aprende a escuchar suele durar más tiempo. Después de terminar su revisión, la joven decidió bajar por un sendero diferente. Quería asegurarse de que otra zona no tuviera daños por la humedad de la noche. El camino la llevó cerca de donde el hombre estaba trabajando. No se acercó de inmediato, pero lo vio a lo lejos, concentrado en su tarea. No quiso interrumpirlo. Le pareció bien que cada uno siguiera su trabajo con calma. Aún así, la imagen del hombre trabajando con paciencia le dejó una sensación. Era bueno ver a alguien respetar el ritmo del lugar. El hombre terminó de arreglar la cerca al mediodía. Se limpió las manos en el pantalón y revisó su trabajo con atención. Todo estaba firme. Guardó sus herramientas y decidió descansar un poco antes de regresar a la cabaña. Se sentó sobre una roca mirando el camino por el que pensó en el día anterior, en la advertencia que había recibido, y en cómo eso había cambiado su manera de moverse. A veces, un solo momento puede ajustar muchas cosas por dentro, pensó. Más tarde emprendió el regreso con paso tranquilo. En el camino volvió a ver a la joven, esta vez a cierta distancia. No se acercaron, pero cruzaron miradas y se saludaron con un gesto simple. No hacía falta más. Ambos seguían sus rutas, pero con una comprensión silenciosa. No eran amigos cercanos ni compañeros de viaje, pero compartían algo pequeño y valioso: el respeto por el lugar y por el paso del otro. Cuando el hombre llegó a la cabaña, el sol ya estaba alto. Preparó algo sencillo de comer y se sentó en el escalón de la entrada. El cansancio era diferente al del día anterior. No era un cansancio pesado, sino uno que venía del trabajo bien hecho. Miró el cielo y las rocas iluminadas. Se sintió en paz. Polía te mirás a patrimonio de todo el mundo.
No sabía cuánto tiempo más se quedaría en esa zona, pero sí sabía que mientras estuviera allí caminaría con más atención. La joven por su parte siguió su recorrido por las zonas altas. El día avanzaba sin prisa. El viento era suave y el cielo estaba claro. Pensó en cómo los encuentros breves pueden cambiar pequeños detalles del día. No hacía falta que las personas se quedaran en la vida de uno para... A veces basta con que aparezcan en el momento justo para dejar una enseñanza silenciosa. Así, la jornada siguió su curso con ambos caminando por senderos distintos, pero con una forma de mirar el terreno un poco más parecida. La montaña seguía ahí, grande y tranquila, recibiendo cada paso con la misma calma de siempre. El último día del trabajo del hombre en esa zona comenzó con un cielo claro y un silencio profundo. La montaña parecía respirar despacio, como si todo estuviera en calma. Él se levantó temprano, dobló sus cosas con cuidado y dejó la cabaña en orden. No le gustaban las despedidas largas, pero sí los cierres tranquilos. Antes de salir miró una vez más el interior del refugio que lo había protegido durante esos días. No era un lugar cómodo, pero había sido suficiente. Y, de alguna manera, se había vuelto especial. Tomó el sendero que bajaba hacia el valle. El camino era largo, pero seguro. Caminaba con paso firme, sin prisa, atento a cada detalle. Las rocas aún estaban frías por la noche, y el aire llevaba un olor limpio. A lo lejos el sol empezaba a subir llenando de luz los bordes del camino. El hombre respiró hondo y dejó que esa calma le llenara el pecho. Sentía que no solo se iba de un lugar, sino de una etapa corta pero importante. A mitad del descenso se detuvo al escuchar un ruido. No era fuerte, pero lo reconoció por la forma en que el viento lo llevaba. Miró hacia un lado del sendero y vio a la joven apache caminando por una ruta paralela, un poco más arriba. No se sorprendió al verla. En esos días sus caminos se habían cruzado más de una vez. Levantó la mano en señal de saludo. Ella lo vio y se acercó unos pasos hasta un punto donde podían verse mejor. No dijeron muchas palabras. Él le comentó con sencillez que ese era su último día en esa zona y que bajaría al valle. Ella asintió, como quien entiende que los caminos cambian. Le dijo que el sendero que había elegido era el más estable para esa hora de la mañana. No había tristeza en su voz, solo una calma natural. El hombre agradeció la indicación. Ambos se quedaron en silencio unos segundos escuchando el viento. En ese silencio el hombre pensó en todo lo que había aprendido en tan poco. No se trataba de técnicas complicadas ni de grandes consejos. Era algo más simple, prestar atención, ir con cuidado. Miró a la joven y le dio las gracias no solo por las advertencias, sino por la forma tranquila en que se había cruzado en su camino. Ella respondió con un gesto sencillo, como si dijera que no había nada especial en eso. Para ella, ayudar a cuidar el camino era parte de su vida. Se despidieron sin promesas. No dijeron que volverían a verse ni que se escribirían. Sabían que cada uno seguiría su ruta. Aún así hubo una sensación de cierre amable, como cuando un capítulo termina sin ruido, pero deja algo dentro. El hombre retó. La joven lo observó unos segundos más, y luego siguió su propio sendero hacia las zonas altas. El camino hacia el valle fue largo, pero el hombre caminaba con una tensión que ya le resultaba natural. Cuando encontraba un tramo irregular, bajaba el ritmo. Cuando el sendero se abría, respiraba hondo y disfrutaba del espacio. No sentía la necesidad de llegar rápido. Cada paso era parte del viaje. Recordó cómo había empezado su llegada a esas montañas con prisa y sin mirar tanto alrededor. Sonrió al darse cuenta de cuánto había cambiado su forma de caminar en tan poco tiempo. En un punto del camino, se detuvo para descansar y beber agua. Desde allí podía ver gran parte del valle. El paisaje se extendía con calma, como una invitación a seguir adelante sin miedo. Pensó en las personas que encontraría más abajo, en el ruido de los pueblos, en el ritmo diferente de la vida fuera de la montaña. Sabía que tendría que adaptarse de nuevo, pero sentía que llevaba consigo algo que no se perdería tan fácil. La calma que había aprendido en esos días. La joven continuó su recorrido por las zonas altas. Tenía tareas que terminar antes de que el día avanzara demasiado. Mientras caminaba, pensó en el forastero bajando hacia el valle. No lo veía como alguien que se iba para siempre, sino como alguien que había pasado por el lugar de la forma correcta. En la montaña pensó, eso ya es suficiente. No todos saben escuchar al terreno ni a quienes lo conocen. Cuando alguien aprende a hacerlo, deja una huella más ligera. A media mañana, la joven se detuvo en un punto desde donde se veía parte del sendero del valle. No podía distinguir al hombre. Ya debía. Aún así, le deseó en silencio un buen camino.
Luego siguió con su trabajo, revisando el terreno y acomodando pequeñas cosas. Ese trabajo no se notaba mucho desde lejos, pero mantenía el equilibrio del lugar. Para ella, eso era suficiente. El hombre llegó al valle al mediodía. El ambiente era distinto, más voces, más movimiento, más prisa. Por un momento el ruido lo desorientó un poco. Se detuvo al borde del camino para observar a la gente pasar. Nadie parecía notar su cansancio ni su calma. Cada quien iba con su propio ritmo. Él ajustó su mochila y siguió caminando sin dejar que la prisa ajena se le pegara. Mientras avanzaba entre las personas, recordó la advertencia del primer día, el gesto simple de la joven señalando el suelo. Ese recuerdo le devolvía una sensación cálida, como si aún llevara un poco del fuego compartido en el pecho. No era un recuerdo grande ni dramático. Era algo pequeño, humano, de esos encuentros que no se buscan, pero que llegan en el... Antes de salir del valle se detuvo en un lugar tranquilo para comer algo sencillo. Miró sus manos marcadas por el trabajo y el camino. Pensó que esas marcas contaban una historia que no necesitaba muchas palabras. La historia de alguien que había aprendido a ir un poco más despacio, a escuchar un poco más, a respetar un poco mejor el lugar por donde pasa. La joven en las alturas terminó su jornada cuando el sol ya estaba alto. Se sentó un momento a descansar mirando el paisaje que se extendía frente a ella. No pensaba en el forastero como alguien especial, sino como parte de los muchos caminos que se cruzan en la vida. Aún así sentía una tranquilidad suave al saber que su advertencia había servido. En la montaña, pensó, cada pequeño gesto cuenta. El día siguió su curso, con cada uno en su lugar. El hombre continuó su viaje hacia otros trabajos y otros caminos. La joven siguió cuidando el terreno que conocía desde siempre. No volvieron a verse, al menos no en ese momento. Pero el encuentro quedó guardado en ambos como una lección simple y clara. Avanzar con respeto, escuchar cuando alguien advierte y permitir que un gesto pequeño caliente el corazón en el momento justo. Así, la historia no terminó con grandes despedidas ni promesas. Terminó con dos personas siguiendo sus propios senderos, llevando consigo una forma un poco más atenta de mirar el camino. Y a veces eso es todo lo que se necesita para que un encuentro breve tenga un sentido profundo.